se amplifica, se le pone una señal modulante, se transmite y obviamente tiene que haber un proceso de recepción para decodificarlo. Todo esto va de la mano en técnicas que obviamente vamos a ir poco a poco avanzando con el objeto de poder tener diferentes fuentes de entrada de audio con el objeto de poder transmitir hacia lo que son los radioescuchas. Lo importante de todo esto que estoy mencionando aquí es de que, por ejemplo, la respuesta de frecuencia del oído humano va de 20 Hz hasta 20 kHz. Sin embargo, obviamente la limitación que tengo en la parte de transmisión es que el audio que voy a enviar tengo un rango de entre 30 Hz hasta 15 kHz. Por lo tanto, obviamente trato de llegar a lo más que pueda hacia la capacidad que tiene el oído para poder recibir la información. Al enviar esto con una señal MPX o en este caso una generación en estéreo, aquí pueden ver ustedes cierta información en el cual se puede tener en cuenta cómo se ha modernizado la forma de enviar. En la parte izquierda pueden ver la componente monofónica. Existe una señal piloto en el cual es la señal importante, pues antiguamente habían los receptores con un foquito rojo. Ese foquito rojo se enciende justamente con la señal piloto y ya me permite enviar señal estéreo como también la parte de RDS. Estas señales están determinadas y en ciertos niveles que son importantes poder cumplirlos con niveles de inserción para poder hacer. Un problema muy típico. Tengo señal, pero en cambio no se prende o no se recibe en estéreo. Básicamente muchos de esos desajustes están en función de que la señal piloto no está insertada en el nivel adecuado que debería estar. Todos estos tipos de parámetros son igualmente evaluados en el momento dado que, en este caso, por mantenimiento se debe tener en cuenta. La idea del ancho de banda es que sabemos que nos va a ayudar a poder recibir la señal de la mejor forma y no tener ningún tipo de restricción. La idea, ya entrando un poco más directamente hacia la parte de la conformación de una estación, es ¿qué tenemos? Tenemos estudios, en el cual tenemos un estudio principal, en el cual se genera el contenido, de ahí se transmite vía streaming, o se envía a través de enlace o vía satélite. Tenemos un estudio de producción y tenemos estudios secundarios, a veces en el mismo sitio o a veces afuera, y nos toca también interconectarlo. Lo más importante como gráfica es de que yo tengo que enviar mi señal de los estudios hacia el sistema de transmisión. Por lo tanto, necesito una frecuencia de enlace o una forma de envío de enlace, y de esa forma yo puedo llegar y enviar de una forma adecuada mi contenido. Esos enlaces auxiliares normalmente vienen siempre asignados en el momento dado que uno presenta el estudio y además solicita la información. La idea de todo esto, ahí hay varios ejemplos de los enlaces de diferentes bandas y diferentes tipos de antenas, con el objeto de poder saber, dependiente del caso que vamos a requerir, vamos a utilizar más o menos este tipo de equipo. Aquí hay una fotografía de un típico transmisor de enlace de la marca DB, que es nosotros la marca que representamos aquí en el país, con más de 40 años equipo funcionando en nuestro país, así que hay que hacer la parte técnica. En la parte de transmisor, aquí vienen ciertas características importantes que deben tomar en cuenta de la modernidad de los transmisores. Básicamente, los actuales utilizan fuentes de poder extraíbles en caliente, en el cual esas son fuentes switching, que se llama, porque uno de los principales puntos de falla de los transmisores son las fuentes de poder, porque la energía eléctrica que se tiene en el país a veces no es estable, o simplemente por efecto de altura, o a veces por falta de mantenimiento, y es muy difícil, hay que paralizar totalmente el transmisor. En este caso, en nuestra línea de producto, tenemos fuentes en las cuales se las saca básicamente y se las reemplaza, y de esa forma pues continúa la operación. Cada uno de estos equipos tiene obviamente cierto grado de homologación con el objeto de poder cumplir normas técnicas. La idea principal en cuando se compra un transmisor es poder saber que cumplen todos los tipos de interfaces posibles dependiente como yo voy a tener. Recuerden que una nueva concesión de frecuencia es para 15 años y que puede ser renovada una vez. O sea, en total un proyecto de 30 años. Por eso es importante tener en cuenta que los equipos que se compren sean robustos y puedan mantener, obviamente, en la actualidad. Aquí, cierto gráfico en el cual se indica cuáles son los criterios de un transmisor, pero lo más importante es la estabilidad y la calidad que se pueda transmitir. Ese factor ayuda a que pueda mantenerse de una forma estable. La arquitectura interna, pues, son fuentes de poder, amplificadores, tiene filtros, tiene control y monitoreo. Los transmisores modernos utilizan telemetría para poder ser monitoreados y obviamente telecontrolados a distancia.
Las diferentes formas de interfase que tiene el transmisor va ligado a cómo uno planifica enviar la señal hacia el sistema de transmisión. Si yo tengo un enlace IP, debo tener un conector para poder recibir el audio bajo el formato de IP, utilizando encoder y decoder, por supuesto, o si voy a usar la parte satélite o utilizar directamente una señal directamente analógica. Diferentes tipos de conectores van a ayudarnos a poder mantener las cosas funcionando. Aquí está una gama de potencia de los transmisores que normalmente, pues en este caso nuestra marca DB lo tenemos, pero es muy común en la industria, que arrancan prácticamente y lo más utilizado en el país desde 30 vatios hasta 7 kilovatios y quizás muy excepcionalmente 10 kilovatios. La idea principal es que ese equipo obviamente depende de cómo esté construido para generar en este caso las potencias de salida de radiofrecuencia y genera calor. Y ahí es donde viene un concepto importante que se llama eficiencia. La eficiencia del transmisor, como pueden ver aquí en los gráficos, es de que si yo ingreso energía eléctrica, por ejemplo, en este caso 2000 vatios, y tengo un transmisor de 50% de eficiencia, el problema es de que lo demás se disipe en calor. Ese calor, que en este caso está en 1000 vatios, tengo que obviamente evacuarlo, ya sea por extractores o aire acondicionado. Por lo tanto, mientras yo tengo equipos de mayor eficiencia, el parámetro actual de eficiencia está en 70%, disminuyo la cantidad de calor que genero, más allá de obviamente ser, digamos, a nivel ecológico, un problema, equipos de baja eficiencia. Y cada vez que necesito yo subir de potencia, tengo que sumar y combinar amplificadores. La idea de todo este gráfico es indicar de que normalmente los fabricantes ya diseñan para poder enviar y sumar amplificadores y aumentar potencia de ser necesario. En el tema de antenas, y me permito explicar un poco, el tema de antenas es un parámetro crucial para tener una buena calidad de transmisión. Hay parámetros como la parte de ganancia, como la parte de directividad, impedancia y ancho de banda. Básicamente, este tip que pongo ahí, básicamente indica de que para poder duplicar la distancia de cobertura, yo tengo que subir 4 veces la potencia de transmisión. Y eso es importante porque depende de lo que yo quiera hacer en mi estación y saber la cobertura deseada, debo tomar en consideración estos factores que son prácticamente normas determinadas. Las antenas tienen obviamente diferentes tipos de forma de transmitir su señal y obviamente nosotros como ingenieros debemos tener prácticamente una consideración adecuada para poder calcular hasta dónde yo quiero llegar con mi sistema de transmisión. En diagrama de radiación vamos nosotros a avanzar directamente a la forma como se transmite y qué se quiere cubrir. La idea de todo esto es que ustedes tengan un conocimiento muy general de que va más allá de colocar un equipo o un micrófono, sino que hay todo un bagaje de información que tiene que ser recopilada por el técnico que vaya a hacer el proyecto y obviamente luego puesta en operación. Normalmente yo tengo siempre instalado el transmisor en una estación, en un cerro, y ese cerro obviamente tiene una diferencia de altura con la ciudad. Por eso yo tengo que tomar la decisión si las antenas que voy a colocar las voy a inclinar para poder llegar y cubrir adecuadamente la señal. La idea de las antenas es ganar y amplificar, ya no en potencia de transmisor, sino amplificar de acuerdo al número de antenas. Por eso aquí comento algo, que para tener el doble, una ganancia del doble, que se equivale en 3 decibelios a nivel de matemática, implica de que yo voy duplicando el nivel de antenas con el objeto de poder llegar hasta un nivel adecuado para poder tener la parte de compartición. El tipo de antena más utilizado para la parte de radiodifusión se llama antenas omnidireccionales, en el cual radian totalmente en 360 grados. Sin embargo, ese tipo de antena dependerá obviamente de dónde yo lo instale. Si yo tengo un sitio como por ejemplo aquí en Quito, frente a Pichincha, atrás del cerro Pichincha no hay nada, hay montaña y se desperdicia potencia hacia la parte posterior, innecesario. Pero si estoy, por ejemplo, a nivel de Guayaquil, Sierra de Carmen o Sierra Azul, obviamente tengo una cobertura total en 360 grados. Por lo tanto, necesito saber exactamente qué tipo de antena voy a utilizar. Al utilizar cada vez más antenas, aumento la ganancia de la misma. Aquí he puesto algunos ejemplos de diferentes tipos de antenas muy comunes en nuestra área de broadcasting. Son antenas de tipo broadcast. En la parte izquierda es lo que se llaman antenas tipo en B o tipo penetradoras. Usamos también antenas de doble anillo, en el cual son antenas de proyección circular
y tipo unidireccional, pero también tenemos las antenas nosotros Yagi para poder hacer la parte de transmisión, o simplemente antenas de polarización vertical, que son como estamos viendo en la parte central de aquí, en el cual tiene polarización solamente vertical. En nuestro caso, la antena más utilizada, pues, son la antena FM doble anillo, en el cual tiene un buen funcionamiento para la parte de radiodifusión FM y es totalmente utilizada en el medio, y obviamente nos da aquí las tablas comparativas para poder tener el nivel de señal que yo deseo y cómo apilarlas. Y obviamente las antenas también utilizadas son las Yagi de 3 elementos, en el cual por tamaño físico, por la banda FM, no se pone más de 3 elementos, o sea, básicamente son como prácticamente muy directivas, y yo tengo que tomar la decisión cuándo utilizarla para realmente poder tener la mejor cobertura. Aquí entramos directamente a un listado de radios FM, nuestra sugerencia para conformar una estación de radio. Obviamente ya vimos que hay 3 partes básicamente: en la parte de estudio, el estudio máster, el enlace y el sistema de transmisión. Aquí he puesto algún listado de poder realmente hacer un análisis qué es lo que necesita. Lo primero es una consola al aire, que puede ser analógica o puede ser digital o puede ser una consola IP en la actualidad. Determinar el número de micrófonos que se necesita, si va a tener híbrido telefónico para parte de recibir obviamente llamadas hacia el estudio, y obviamente poder conectarse a través de internet de ser necesario hacia otros estudios. Los micrófonos son tipo básicamente dinámicos y condensadores. Los dinámicos son los que realmente no requieren una fuente de poder, son muy prácticos. Por ejemplo, el Shure SM58, que todo el mundo prácticamente lo conoce, es un tipo dinámico. Sin embargo, nosotros tenemos ciertos micrófonos para mejorar la calidad, en cuáles tipo de condensadores necesitamos lo que se llama fuente de poder, phantom power, para poder darle energía hacia el micrófono. El patrón que utiliza el micrófono son tipo cardioide, unidireccional o totalmente directivo. Cada uno de estos detalles son importantes en el momento dado. Cuando yo tengo una estación en la cual tengo un estudio y tengo una cabina de entrevista, tengo que tomar la decisión qué tipo de micrófono es más adecuado para cada una de las actividades, ya sea obviamente para locución o sea directamente para el entrevistado. Audífonos que pueden ser cerrados o abiertos con el objeto de poder tener mayor aislamiento frente al retorno que le mandan obviamente de la consola principal. Monitores, amplificadores, procesador de audio, que es la pieza fundamental de la estación de FM, ya que ahí se hace el procesamiento del audio que se genera, obviamente se da la calidad, y además ya actualmente y modernamente el mismo equipo utiliza el procesador como generador de estéreo e inclusive como encoder de generación de RDS para ser enviado. Obviamente la parte de automatización ya es algo vital. Existen el software que son unos gratuitos, otros que ya son licenciados. En este caso, si queremos tener una radio que vaya más allá de emitir al aire en FM y se necesita también estar en redes sociales, para eso tenemos una solución como la plataforma Abra, en el cual unifica todo este tipo de conceptos con una emisión continua al aire y a la vez hacer streaming de una radio multimedia y hacia las redes sociales. La computadora para emitir al aire debe ser una computadora tipo robusta, con el objeto que pueda trabajar permanentemente, y la infraestructura adecuada. Un factor muy importante es la sonorización, el elemento acústico, obviamente la refrigeración y también obviamente la parte de tecnología. Ya una radio moderna debe tener un área netamente de tecnología, con el objeto de poder tener todo concentrado en un solo sitio y poder tener acceso hacia el internet y la distribución que tiene que hacerse hacia la parte de transmisión. En la parte de los transmisores, debemos tener claro de que primero tenemos los enlaces. Los enlaces tienen ciertas bandas que obviamente pueden mantenerse en funcionamiento, y la idea principal es de que esas bandas están otorgadas en el momento dado que le dan la autorización a ustedes. En el caso de transmisores, tenemos diferentes versiones que hemos visto, en el cual deben tener ya incorporada telemetría. Sus conectores son adecuados a la potencia que se va a manejar, y lo importante es de que esos transmisores también puedan trabajar a la altura de operación en el cual van a instalar ustedes la estación. La infraestructura para una estación, obviamente tenemos nosotros la parte de la caseta, la torre y la protección contra caída de rayos. Importante tener también la parte de protección, me refiero a reguladores de voltaje, transformadores de aislamiento o UPS, con el objeto de poder mantener en perfecto estado.
El sistema radiante, obviamente sabemos, dependiente del área de cobertura, qué tipo de antena vamos a hacer. Este es un listado básico que hemos preparado para poder entender, y cada uno de las partes, toda esta información usted puede consultar en nuestro sitio web y van a poder encontrar los diferentes marcas y productos que nosotros comercializamos, y obviamente nos encargaremos de poder darle la mejor configuración y los mejores precios, por supuesto, a ustedes para implementar la estación de radio. Es así como en una estación de transmisión tenemos nosotros pues una configuración básica en el cual está el transmisor, el sistema de tierra, la torre, el pararrayo, las antenas, la antena Yagi, de tal forma de que este listado que está aquí graficado puede entenderse de que no se requiere tanta infraestructura como es el caso de la M, pues en la parte de FM. Se puede optimizar en espacio y los niveles de inversión son menores en una FM que una AM. Una AM utiliza una gran área para poder tener las antenas y ciertas complicaciones y mucha más potencia. Por eso que las personas prefieren pedir una estación de FM antes que una AM en la actualidad. Si yo tengo una distribución vía satélite, tenemos aquí un ejemplo, un gráfico, de qué se necesita. Básicamente sigue siendo lo mismo, sin embargo se agrega que en lugar de recibir una antena Yagi el enlace, vamos a recibir nosotros de una antena parabólica. Esa recepción va a ser importante dependiente del satélite que utilice, y el tamaño de la antena va a estar dependiente de la ubicación del satélite y la potencia que se transmite desde los estudios. Este gráfico que he puesto aquí es importante y es parte de nuestra asesoría en momento dado que nosotros hablamos con los concesionarios. Pues el centro de operación de todo esto es la consola al aire. Esa consola, pues en este caso es una consola muy práctica que tenemos nosotros, de la marca DM, procedencia italiana, que tiene Bluetooth, que tiene híbridos telefónicos, que tiene canales, y es muy fácil el mantenimiento y un costo muy competitivo. Así que solicítenos la cotización y verán que el precio es competitivo y es una consola para trabajar 24/7. A esto se conectan diferentes tipos de fuentes. Aquí hay varios ejemplos de brazos de micrófonos que obviamente se conectan con los canales adecuados. Se requiere, en una estación de radio requiere un sintonizador, porque obviamente de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación y las cadenas nacionales debe de modularse de una estación matriz que siempre envía la cadena y poder ser retransmitido al aire. Encima de todo esto hay una parte de protección, como lo que es a nivel de UPS, y obviamente también está la parte de automatización. Todo esto debe estar unido con el objeto de poder tener como punto central de conexión la consola. Tenemos también incorporación de transmisiones remotas. Tenemos nosotros un sistema muy interesante, se denomina Quantum Light, en el cual prácticamente es un producto muy práctico y novedoso que comparativamente frente a su competencia, el costo es la mitad de precio. Es un equipo de transmisión que utiliza tanto conexión Wi-Fi, IP o también redes celulares. De tal forma que así que si tienen ustedes una necesidad de transmisión de exteriores para una radio, pues consúltenos. Estoy seguro que los precios que vamos a ofrecer este equipo de alta calidad, de procedencia española, va a ser muy interesante para ustedes. En la parte de transmisión, obviamente, del enlace, tenemos equipo de transmisión de enlace y la parte fundamental de la estación, que es el procesador. El procesador de audio y generador de estéreo es la pieza más clave de una estación de radio. Aquí tenemos una cabina de entrevista. La cabina de entrevista, si la requieren, obviamente debe tener un sistema de distribución de audífonos de 2 vías con el objeto de poder escuchar lo que está hablando, en este caso en el operador, porque normalmente muchas veces están separadas las consolas, digamos los cuartos de entrevista de la parte de estudio máster. Debe tener un computador para realmente, pues la persona que entrevista, tener acceso al internet, y los brazos de micrófono. Nosotros tenemos brazos de micrófono del más elemental hasta el brazo articulado con luz, con el objeto de poder dar paso en momento dado que se quiere emitir al aire. Se pone, se prende un foquito del brazo y de esa forma se puede hacer una mejor forma de transmisión. Aquí tenemos nosotros la parte de transmisión. En la parte de transmisión, obviamente, existe la parte de recepción y su transmisor correspondiente. Y las diferentes configuraciones que podemos hacer nosotros, tanto en cables coaxiales y obviamente conectores y el tipo de antena, pues la idea de esto es prácticamente tener un configurador en el cual prácticamente nuestro equipo de venta va a poder inmediatamente hacer una cotización en forma muy rápida hacia ustedes y explicarles cada una de las bondades de cada uno de estos componentes.
La idea de todo esto, nosotros como Apicom fabricamos nuestras antenas de radiadores doble anillo y también las antenas Yaquis. Y los otros materiales o antenas también pueden ser importadas de procedencia española, americana o italiana. Si yo quiero distribuir vía satélite, la idea de todo esto es que tengo que poner un telepuerto de tal forma de que puedo enviar ese contenido del audio a través del satélite y en cada punto de recepción poner un receptor, un IRD o un receptor importante en esta cadena. Sin embargo, modernamente ese mismo tipo de equipo ya también puede estar conectado a través del Internet como backup o como punto principal. Aquí depende justamente del portador que se utilice para hacer la parte de transporte, que sea altamente confiable y que llegue preferentemente fibra óptica a los puntos. Por lo tanto, en una etapa de transición y yo tengo muchos puntos, cada punto, si lo hago a través de las redes IP, el problema principal es que tengo costo por cada punto y eso hay que tenerlo muy claro. Va a ser una tarifa elevada si tengo muchas estaciones. Así que la mejor forma para poder llegar a muchos sitios, inclusive sistemas de cableros y todo lo demás, es la vía satelital. La idea de todo esto es cómo poder avanzar en el momento dado que quiero obtener una radio. Vamos a tocar algo en la parte regulatoria. Obviamente, primero la fase es que yo tengo una convocatoria del concurso. El concurso, en este caso, que se ha llamado concurso público, proceso público competitivo o se abrevia PPC. La idea de todo esto para hacer una adjudicación de frecuencia. Acabamos prácticamente de terminar ese proceso y se basa en unos términos o especificaciones de cómo es el proceso que va a avanzar y eso se publica a través, luego de hacer audiencias públicas, se publican las bases del concurso, que son las reglas de juego. Eso me va a indicar a mí que yo tengo que presentar estudios. Esos estudios mezclados con ciertos formularios y ciertas solicitudes, indicar que ustedes desean presentar la solicitud de una concesión de frecuencia, debo ingresar en el tiempo y en el lugar adecuado, obviamente con exigencias actualmente de ciertas pólizas o garantías de que usted va a seguir en el concurso, porque obviamente es una parte de exigencia en este momento por parte de la Arcotel. Una vez que se termine ese proceso de presentación de la documentación, pasamos hacia lo que es la acta de contratación de esa información presentada, para luego, dependiente de cuánto han ido las solicitudes, poder hacer un análisis de demanda. Esto quiere decir de que si yo tengo muchos pedidos en una zona que no tengo disponibilidad de frecuencia, entramos hacia lo que se llama un concurso de frecuencia, porque la demanda es mayor que el número de frecuencias disponibles. Sin embargo, si el momento del sector que yo pido, de mi zona, de mi área de operación zonal, tengo, en este caso, una demanda menor que la oferta de frecuencia, voy a un proceso simplificado que se llama adjudicación directa. Ha habido casos aquí en el cual ciertos lugares ha habido poca demanda y pues todo lo que han presentado en ese sector pues ya tienen aprobada su concesión de frecuencia y un proceso simplificado. Sin embargo, cuando entro a un concurso de frecuencia y tengo que ver que la demanda es mayor que las de frecuencia disponible, como ocurre como en las ciudades como Riobamba, Ambato, Quito, Guayaquil, Manta, Puerto Viejo, indiscutiblemente entro hacia lo que es una evaluación de calificación y de puntajes. La idea es que finalmente el que tiene mayor puntaje gana. El tema de puntaje depende de las bases. Indiscutiblemente hay puntajes cuando son radiodifusores ya que tienen concesión vigente y están renovando prácticamente como haciendo una nueva concesión, pero también personas que también indiscutiblemente tienen el espíritu de poder solicitar. Dependiente de las reglas de juego que pongan en las bases, podremos ver nosotros quién queda y quién es favorecido o no en momento dado de tener una concesión de frecuencia. Todo esto nosotros, obviamente, tenemos, como vuelvo a decir, más de 30 años de experiencia. Hemos visto estas transiciones dependientes desde el antiguo Conartel hasta lo que pasó por Senatel y Supertel, y luego pues ahora lo que se llama Arcotel y Ministerio de Telecomunicaciones. La idea principal de todo esto es que se tenga en cuenta de que la clave de todo esto está en función de la base y que convoquen al concurso. No sabemos, en este caso, cuándo será el nuevo concurso, pero han dicho y han comentado públicamente de que se espera que se pueda generar nuevos concursos y ustedes puedan aplicar. Para esto, el tema de los estudios, nosotros hacemos la asesoría a ustedes, que como pueden ver, no solo es técnico, sino también hay de sommelier económica
y un plan de gestión con el objeto de poder conocer cómo van a manejar las estaciones y cuántas personas y de qué forma van a tener el retorno ustedes de la inversión. Una vez que se hace, ya sea por adjudicación directa o por calificación y puntaje, pasamos nosotros a las notificaciones. La notificación en este caso, no quise poner notificaciones de ganador y perdedores, pues queremos que ustedes ganen una frecuencia. Por lo tanto, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo y ustedes para poder hacer la mejor oferta técnica, económica y administrativa para tener el mayor puntaje que en el proceso anterior llegaba hasta 100 puntos. La mayoría de nuestros clientes llegaron a tener puntaje de 99.5, 100, 99, así que realmente podemos garantizar que nuestros estudios pues tienen mucho éxito y pues obviamente hacemos a la medida y además de todo esto les sirve como referencia posteriormente para la implementación de la estación. Obviamente ha habido un proceso de informe técnico, se evalúan obviamente las características técnicas solicitadas, se publican los puntajes y obviamente le llega una notificación de adjudicación, que básicamente se hace formalmente con una resolución en la cual indica usted ha sido ganador y por lo tanto pues inicia el proceso para poder obtener la frecuencia. Ese proceso que ustedes van a tener, obviamente pasan inmediatamente y un tiempo determinado para hacer el pago de concesión. El tema principal ahí es que, obviamente, si es una frecuencia solamente local o se tiene que hacer varias frecuencias para una repetidora, hay unas tablas y hay unos calculadores mismos en el mismo Arcotel con el objeto de poder decirle. Eso es algo importante que al inicio uno debe tomar en cuenta justamente para saber cuánto tiene que invertir en obtener la licencia. Posteriormente, esto, una vez hecho los pagos, pasa a la firma del contrato, se hacen las publicaciones, pero sin embargo también hay un proceso adicional que son las prohibiciones e inhabilidades, o de ser el caso, las impugnaciones, con el objeto de poder saber si que alguien pues ha puesto algún tipo de recursos de amparo o obviamente o cierto tipo de demanda que puedan impedir que ustedes puedan recibir la concesión. Tenemos para la parte de instalación nosotros un año de plazo, la ley nos dice eso, o sea, 12 meses, y eventualmente, si es que existe algún tipo de causa de fuerza mayor, se puede solicitar una expansión de tiempo de 6 meses más. Es decir, que momento dado que desde el momento usted firma el contrato, tiene un año y 6 meses, si es que es aprobado por parte del COTEL, hay un procedimiento para eso, tener 6 meses más adicionales, pero siempre con el objeto y justificar la causa de fuerza mayor. Luego de esto, donde que se hace la parte de implementación, viene la parte de inspección. La inspección obviamente va a la área de control del Arcotel y revisa los parámetros técnicos. Es ahí donde viene la parte importante de haber cumplido y haber hecho el estudio y obviamente haber implementado, y es nuestra responsabilidad como empresa que queremos servirles a ustedes, poder en este caso instalar acorde a la autorización o concesión que reciban ustedes, que cumplan y obviamente lo acompañamos a ustedes directamente en el proceso de inspección para poder tratar con las personas técnicas del Arcotel y poder obviamente tener finalmente el informe favorable para la puesta en marcha y operación. Eso es importantísimo. Por ejemplo, ha habido muchos errores, como que se solicita una coordenada y obviamente se instala en otro sitio y obviamente eso no puede ser. Cuidamos de ustedes para que obviamente puedan cumplir adecuadamente y no tengan ningún inconveniente futuro. Luego de todo esto, ya le llega la notificación, obviamente, de que han cumplido y pueden operar sin ningún problema y se activa finalmente la concesión final por los 15 años. Este proceso que está aquí está simplificado, hay otros pasos intermedios, pero lo que más yo deseo indicarles es que estamos listos para poder asesorarlo. Y obviamente no solo eso, si ustedes ya tienen una concesión y tienen que esperar nuevamente por un motivo, no fueron favorecidos o en este caso, si es que fueron descalificados por algún error, indiscutiblemente, pues también contamos con áreas jurídicas que los podemos ayudar frente a este tipo de situaciones. Sin embargo, si se hace todo bien y realmente se entra un proceso público competitivo, bueno, hay ciertas cosas muy importantes. Lo primero es no perder un solo punto y eso es nuestra garantía de nuestra calidad de servicio. Así que pueden contar con nosotros con el objeto de poder tener el máximo puntaje y obviamente hay otros factores adicionales de acuerdo a las bases de concurso que ya obviamente no están en nuestras manos, pero sin embargo podemos nosotros garantizarles de que por nuestro trabajo van a tener el mejor puntaje posible.
Finalmente, en la parte de inspección tenemos ciertas verificaciones que tienen que hacerse, como potencia, así que pues estoy a las órdenes. Mi nombre es Paul Rojas y pues deseo poder, se pueda avanzar en las áreas de pregunta y respuesta. Encantado para poder compartir con ustedes nuestra experiencia de más de 30 años en el área de radio y televisión.